Utilizando el ejercicio terapéutico va a ser la disminución de la base de sustentación, ¿cierto? Vemos que en el paciente supino completo tenemos una base de sustentación que es todo el cuerpo del paciente, ¿cierto? La base de sustentación es toda el área comprendida del contacto del cuerpo del paciente con la superficie. Por lo tanto, vemos que aquí es la fase más estable, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que puede ser la relación estabilidad versus movilidad, tiene que ver mientras más estable, menos móvil y viceversa. Mientras más inestable, mayor movilidad. Eso se aplica al concepto de las articulaciones, etcétera, etcétera. Entonces tenemos a este paciente en supino completo. ¿Okay? ¿Cuáles serán los beneficios de este supino completo? El posicionamiento. ¿Cuáles serán los beneficios? ¿Tiene algún beneficio? Ya, no tiene compresión torácica. ¿Seguro? No. La fuerza de gravedad cae en este sentido. ¿Ya? Y empuja la ¿Bien? víscera. ¿Qué es lo que estaría produciendo? Aumenta la presión intraabdominal. Ah, no. ¿Se aumenta? Pues? ¿Una resistencia en qué? En la expansión. ¿Seguro? La presión. Las vísceras, exactamente, por el efecto de la gravedad, van en la parte posterior, lumbar, ¿cierto? Se desparraman hacia la zona posterior. Y esto es lo que nos afecta aquí en nuestro amigo diafragma, en esta zona. Se pone más aumentado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene mayor cúpula y obviamente la excursión va a ser más hacia la zona anterior, que hacia la zona posterior, porque la zona posterior va a actuar como una resistencia, una oposición a que baje este diafragma. ¿Okay? Por lo tanto, quizás no es la posición más adecuada para poder tratar a un paciente. ¿Okay? Acuérdense que también yo les decía, el paciente con crónico respiratorio supino completo va a empezar con disnea, ¿okay? Porque obviamente el efecto de la fuerza de gravedad va a actuar sobre la zona de oposición, ¿cierto? Y esta va a impedir que baje completamente. Por lo tanto, es la zona más estable, sí. No tiene menos movimiento el paciente, ¿okay? Y es aquí donde muchas veces los estudiantes buscan que el paciente esté planito completo para poder evaluarlo, porque así lo evalúan con sus compañeros. Por eso te lo aguanta tu compañero que no tiene una patología crónica respiratoria. ¿Ok? El paciente con patología crónica respiratoria no lo va a aguantar. ¿Ok? Y muchas veces lo vamos a encontrar más sentado. ¿Ok? Por lo tanto, ya, yo puedo utilizar este posicionamiento y sé las consecuencias que tiene. Otro efecto negativo del supino completo es que queda la burbuja gástrica, ¿cierto? A la misma altura de la boca, ¿cierto? Lo mismo que los pies, por lo tanto, lo hace mucho más susceptible al reflujo gastroesofágico, ¿cierto? Y una neumonía aspirativa. Cuando ya veo que el contenido gástrico está saliendo por ahí, ya pasó y aspiró el paciente. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con este paciente? Podemos posicionarlo en distintos decúbitos, obviamente, en los cuales vamos a ver según las características del paciente y lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, tan simple como levantar la cabeza más que los pies. Ya eso ya ayuda. Ahora, si cuento con una cama o una camilla que me permita elevar la cabeza, acuéstate, mucho mejor. Y ahí, ¿qué es lo que voy viendo? Voy haciendo que la burbuja gástrica quede más abajo que la cabeza, por lo tanto la probabilidad de reflujo gastroesofágico es mucho menor. No quiere decir que no se produzca, es menor, ¿okay? Porque tiene que ir en contra de la fuerza de gravedad. Los músculos abdominales son capaces de poder movilizar el contenido gástrico. ¿Ok? Entonces, pero aquí yo ya empiezo a observar que es mejor la mecánica ventilatoria del paciente. Porque ¿dónde van a caer las vísceras? Hacia esta zona. Por lo tanto, va a permitir una mejor excursión diafragmática. ¿Ok? Y por lo tanto, una mejor ventilación por parte del paciente. ¿Ok? Obviamente, si lo dejo más sentado al paciente, lo máximo que da, fíjate. ¿Ok? Bien. El problema es que a medida que voy disminuyendo la base de sustentación, se hace más inestable. ¿Qué porción? La cabeza. Si tengo un paciente que no tiene control de cabeza, el Víctor, por ejemplo, ¿cierto? Un paciente lesionado medular, un paciente inconsciente, ¿qué va a pasar con la cabeza? Va a quedar para cualquier lado. ¿Ok? Entonces, tiene beneficio por la parte respiratoria, pero la parte neurológica no es tener un problema. Sobre todo tenemos un TEC, un paciente que tiene una sonda puesta acá, ¿ok? El paciente tiene que quedar alineado. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que la cabeza caiga a algún lado puede generar la oclusión
de la arteria carótida, ¿cierto? Disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Eso genera edema cerebral. ¿Cachai? ¿Ok? Y aumentar la presión intracraniana. Por lo tanto, el paciente con lesión traumática del cerebro siempre debe estar alineado. ¿Ok? ¿Bien? ¿Ya? Entonces, va a depender de las características del paciente cómo yo posiciono a mi paciente. ¿Ok? Y de lo que yo quiero lograr. Aquí, ¿qué es lo que estoy logrando? Si nos vamos al hecho de solamente el drenaje bronquial, ¿se acuerdan? En el cual, gracias a la fuerza de gravedad, ¿cierto?, se produce un drenaje de las zonas independientes hacia las zonas dependientes. Idealmente que sea confluyente hacia el hilio pulmonar, ¿cierto? Entonces, esta función a mí me serviría para posicionar al paciente y que drene secreciones que queden a nivel del lóbulo superior, ¿cierto? ¿Bien? Ahora, yo buscando ese posicionamiento, también podría hacer que el paciente, acórtate nomás, Pablito, fíjate, si tengo un paciente con una antepulsión de hombro, muchos pacientes regulares, ¿qué puedo hacer? Fíjate, coloco ahí, ¿qué pasa con la caja torácica? Fíjate, con solo ese hecho de colocar un almohadón entre las escápulas, ¿qué va a producir? Con la fuerza de gravedad también voy a hacer que se expanda mucho más. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque la antepulsión de hombro muchas veces va a generar una alteración en hipercifosis dorsal, ¿cierto? Y obviamente eso va a restringir la expansión de la caja torácica y obviamente en disminución del volumen pulmonar. ¿Sí? ¿Estamos claros? Pero ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Fíjate, estoy colocando una almohada o un tope, ¿cierto?, hacia la cara posterior, cosa que por gravedad los hombros caigan hacia atrás. ¿Eso en qué va a producir? Una mayor expulsión. Fíjate que el tipo de palanca que tiene la caja torácica tiene el fulcro a nivel de la articulación vertebral. Por lo tanto, toda la excursión de las costillas va a depender de cuán abierto o cuán cerrado esté esta zona libre. ¿Ok? Si yo libero las escápulas, libero los hombros de esa zona, obviamente va a tener mayor expulsión. ¿En qué se va a traducir eso? En una mayor ventilación de la zona. ¿De qué zona? La zona 1. Porque aquí tengo, este paciente tengo zona 1, zona 2 y zona 3. ¿Cierto? ¿Bien? ¿Se acuerdan de eso? Funcionamiento. Entonces, obviamente, yo voy a hacer que mejore la llegada de aire, en principio del alumno flojo, acuérdate, hacia la zona 1. Después la zona 2, finalmente la zona 3. Ahora, si te fijas, esta es una posición también que yo puedo utilizar en los niños, es la posición del olfateo, ¿okay?, que voy a colocar entre las escápulas, cosa de poder alinear los ejes de la cabeza. Los niños en la parte más grande del cuerpo, por donde pierden más calor, es a través de la cabeza. ¿Sí? Tremenda cabeza. Entonces, lo más probable es que si lo colocamos en supino completo van a quedar en flexión. Recuerda que las aguas son cogotes de almeja. Siempre tienes cogote. Cuello. Dijo. El profesor, cogote. ¿Ya? Por lo tanto, el ángulo de la tráquea va a actuar como aumento de la resistencia. Si lo alineo de esta forma, se alinean los ejes, ¿cierto? Y permite una menor resistencia del paso del aire. ¿Ok? Ahora, si yo quiero utilizar, mejorando la ventilación hacia el lado, para allá, ahí, lo posiciono en decúbito lateral a este paciente, con una cuña en el centro, ¿ok?, bajo las axilas. ¿Qué es lo que voy a estar produciendo? Una concavidad hacia la zona donde tengo la cuña y una convexidad hacia la zona independiente. ¿Qué me va a producir eso? Una especie de bloqueo, ¿no? ¿No se quedó mía? Eso, yo sé que está pensando lo que está diciendo el profesor. Entonces, fíjate, al actuar como una especie de bloqueo, genera una inclinación lateral de la columna vertebral. Y esto hace que las costillas superiores tengan una mayor excursión. ¿Ok? ¿Bien? Eso, muy bien, dale agüita. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La entrada de aire va a ser mucho más fácil hacia la zona del pulmón, en este caso, el derecho, y va a estar restringida hacia el pulmón izquierdo. Pero ¿cuál va a ser el que ventila mejor? ¿Cuál es el que ventila mejor? ¿Derecho o izquierdo? El izquierdo, la zona 3, el que mejor ventila, el que mejor perfunde, acuérdense.
este tiene mayor volumen de prellenado esta zona, porque tiene menor presión pleural. Menor presión pleural, mayor expansión alveolar. Acuérdense que se relaciona con eso. ¿Ok? Entonces, obviamente, ¿qué voy a estar favoreciendo aquí? Voy a estar haciendo que la zona que mejor ventila, mejor perfunda esté abajo, porque la fuerza de gravedad me va a influir negativamente para la llegada de sangre a nivel apical, ¿cierto? A nivel de la zona 1. ¿Ok? Entonces, en esa zona es la mejor relación ventilación-perfusión. Si tengo, por ejemplo, un paciente con un drenaje pleural en un lado, mis internos, no sé por qué se ríen hoy día mis internos, y lo voy a colocar hacia el mismo lado del drenaje pleural, ¿qué podrá pasar? Que se tape el drenaje, ¿ya? ¿Qué otra cosa? ¿Se puede tapar? ¿Sí? ¿Se puede tapar? Porque va acodado, ¿cierto? Se va a acodar. Perfecto. ¿Qué otra cosa puede pasar? ¿Ah? Que se salga. Puede ser, ¿sí? Acumulación de líquido. Ya, pero si tiene líquido para poder fluir, va a ayudar a la salida. ¿Qué otra cosa puede pasar? Abuelita. ¿Qué le puede pasar al paciente? ¿Que lee? Más que lee. Como el paciente de hoy. ¿Que lee? ¿Duele? Que le duela. El hecho de tener un tubo puesto ahí y acostarse sobre el mismo tubo va a doler, ¿cierto? Y si le duele, ¿cómo va a respirar ese paciente? Cortito y superficial. ¿Ok? Bien. Pero, si yo quiero drenar, sí, pues, debería estar posicionado hacia el mismo lado, ¿o no? Ahí es donde tú te das cuenta que de acuerdo al objetivo el posicionamiento va a cambiar. ¿Sí o no? Porque ¿qué es lo que va a pasar? Si yo lo dejo drenándose hacia ese lado, no, obviamente si no comprime el tubo, queda permeable el tubo, gracias al efecto que genera la gravedad sobre las vísceras, sobre el diafragma y la compresión torácica, va a ayudar al tren del líquido, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? El posicionamiento, ya estaba leyendo acerca de esto, no existe una posición única para poder mejorar todas las condiciones respiratorias. Eso es algo que voy a decir mañana también. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a depender de las características del objetivo que yo quiera darle. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que las técnicas kinésicas son iguales que los desatornilladores? Sí. ¿Todos los desatornilladores, hay un desatornillador que sea malo? Ninguno. Pero hay uno para cada cosa. ¿Ok? Eso es lo importante, encontrar el adecuado para la alteración que yo quiero tratar. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, si posiciono al paciente al borde de la cama, vamos. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Acá tenemos al borde de la cama, o sea, siéntate al borde de la cama. Sí, ahí para allá. ¿Qué necesito para poder lograr esto? ¿Qué necesito? Aparte de fuerza articulacional. ¿Qué necesito? ¿Ah? Que el paciente primero esté consciente, que esté cooperador, ¿cierto? Porque puede estar consciente, pero si no tiene que cooperar, consciente, cooperador, y que tenga qué cosa. ¿El control de tronco solamente? La cabeza. Cabeza también. Y que además tenga la capacidad de poder afirmarse. Entonces ya es gran cosa, porque esto ya no es fácil tenerlo. ¿Sí o no? Si existe una lesión central, no es fácil tener un paciente de esta forma. ¿Ok? Pero si el paciente lo tengo así, ¿lo vuelvo a acostar para poder hacerle kine? Depende. Les acabo de decir, no existe una posición, porque esta es mucho mejor, sí, porque baja las vísceras, mejora la excursión, la ventilación de la zona número 1 es mejor, ¿cierto? ¿Ah? Sí, todo súper bien. Mejora el control del tronco, el equilibrio, las reacciones de enderezamiento, de apoyo, excelente. Pero si le quiero hacer kine para poder drenar la base derecha o la base izquierda, no va a resultar. ¿Te das cuenta cómo lo pillé? ¿Sí o no? Ahora, lo mejor de todo es ponerlo de pie. Ya, colóquese de pie. Muy bien. Ahí lo voy a hacer kine. El paciente puede estar de pie y le puedo hacer kine de pie. ¿Puedo? Si tengo que drenar. Depende. Según cómo se mire, todo depende. Es como una canción. Entonces, obviamente lo que uno más lo busca, que el paciente genere la independencia funcional, que se pare, que camine, ¿cierto? ¿Ok? Que corra,
¿ok? Que saque la ñoña para que vuelva a atenderse con nosotros. ¿Ok? Pero la mejor posición va a depender de las características y el objetivo de mi intervención kinésica. ¿Estamos claros con eso? ¿Bien? Vimos que el posicionamiento nos servía también para poder drenar secreciones. Obviamente las secreciones las voy a dejar en la zona independiente para que confluya hacia la zona dependiente. ¿Ok? ¿Bien? Pero obviamente si tengo secreción en la zona posterior, bivasal, entonces, si lo coloco en decúbito lateral, porque el profesor dijo que voy a drenar, voy a confluir súper bien, ¿cierto? Las del pulmón que es de la zona independiente van a confluir hacia el ilio y eso voy a poder movilizarle. ¿Qué va a pasar con los que tienen la zona dependiente? ¿Van a ir en contra? Puede ser. ¿Gracias a quién? Transporte mucociliar. Muy bien, Pablo. Entonces, el transporte mucociliar van en contra. 8 o 10 milímetros por minuto, ¿cierto? Pero más el efecto de la víscera, ¿cierto? Que es el principio que ocupa el ETCOL, ¿sí o no? Que coloca el infralateral, el pulmón afectado, ¿cierto? Por el transporte mucociliar más el efecto de la víscera y el peso, ¿ok? ¿Ya? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que va a tender a esa zona? Va a tender a enclavarse mucho más hacia distal. Se va a impactar las secreciones porque no va a decir, ah, no, es que estoy en la zona dependiente, me quedo aquí nomás. ¿Sí o no? Por gravedad. Entonces, ese es un riesgo o un costo que yo tengo que estar dispuesto a asumir en este paciente. Si es una enfermedad bilateral. Si es unilateral, obviamente, optimizo la mejor relación ventilación-perfusión o la mejor posición para conseguir el objetivo que yo tengo. ¿Estamos claros? Chicos, las técnicas kinésicas, cuál ocupe, como les dije, va a depender de las características del paciente y del objetivo que yo me propongo. ¿Puedo hacer un mix y un combo de varias técnicas? Sí. ¿Puedo utilizarlas todas en un paciente? De poder se puede, no se debe. ¿Por qué no todas? Es como cuando uno le dice nombre 3 y ustedes nombran 5. ¿Por qué? Ah, hombre, si usted no era la primera 3, las otras 2. Pero profe, ahí está, po. Pero dice nombre 3. O sea, tienes que concentrarte que esas 3 sean las que más significativamente influyen en este paciente. ¿Ok? Entonces, ¿podemos hacer un combo de varias técnicas de estas? Sí. Pero lo que yo haga va a depender de las características del paciente. Por ejemplo, el posicionamiento depende del nivel de conciencia del paciente, sí. ¿Del nivel de participación? Sí. ¿Las percusiones dependen del nivel de conciencia o participación del paciente? No. ¿Cierto? ¿La tos depende del nivel de participación del paciente? Sí. Sí. ¿La aceleración del flujo respiratorio? Sí y no. Son mucho mejores cuando coopera el paciente, pero también se puede realizar el paciente inconsciente. ¿Las viropresiones? Sí y no. ¿Respiración lenta prolongada? Sí y no. ¿El col? Sí. Glotis abierta. Depende de cooperación del paciente. ¿La técnica de Huff? ¿Cómo que no sé? ¿La técnica de Huff? ¿Coopera o no coopera el paciente? Debe cooperar, pues no es que si quiere. Debe cooperar. ¿Respiración por lado ofensivo? Debe cooperar. No puede hacer un paciente inconsciente. No hace... ¿Inspiración máxima sostenida? Sí. ¿Localización en la ventilación dirigida? También. ¿Palanca? También. Sí. ¿Respiración glosofaringea? No lo hemos visto. ¿Bloqueo de expansiones? Sí y no. Son mejores cuando coopera el paciente. Ya. Vamos a nuestra segunda técnica, las percusiones. ¿Quedó claro el posicionamiento? ¿Sí? Ya. Las percusiones. Las percusiones, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué buscan? Cambiar las secreciones, cambiar las características exotrópicas de las secreciones. ¿Cómo se realizan estas? Así que la percusión como técnica, ¿okay? Es para poder evaluar, ¿cierto? ¿Cierto? Paso intercostales, ¿cierto? Esta no es la técnica kinésica, ¿ok? Me ha pasado otros años que están haciendo percusiones, están aquí. Yo digo, están evaluando. Y no es como técnica kinésica porque estoy haciendo más repeticiones. No. La técnica percusiva para poder evaluar es esa. La técnica percusiva para poder tratar es la que vimos en el video.
¿Se acuerdan? De lo que no había que hacer. Y eso se hace. Ese se acordó, ¿cierto? ¡Ahí despertó! ¡Bien! La técnica percusiva, para poder hacerla, se ocupan distintos instrumentos, pero la mano es la mejor de todas, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer bien cursi, índice con pulgar, ¿cierto? Y el resto de los dedos a lo Jordi Castell, ahuecada. ¿Ok? ¿Bien? Entonces, esto lo puedo hacer con una mano, con dos manos, alternando las dos al mismo tiempo, una después de la otra, ¿ok? ¿En qué dirección? ¿En qué dirección? Idealmente ocupando el posicionamiento. Por ejemplo, si tengo secreciones en el pulmón derecho, que lo que voy a hacer, por ejemplo, en el punto lateral izquierdo, aprovecho una posición de drenaje más una cuña, ¿cierto? Y empiezo a hacer. Súper agradable. Yo les digo, esto lo he ocupado muy pocas veces. Súper honesto. Muy pocas veces. Se la enseño. ¿Cuándo lo he ocupado? Con pacientes con hipersecreción bronquial, muy adherente, ¿okay? Y que aguante quien esté pegando. ¿Ya? También se puede utilizar la máscara simple de Hudson, ¿se acuerdan? Sí. ¿Ya? Eso también, taca, 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 taca. Supongo que todos vieron el video de la fibrosis quística, la mamita con esa cuestión celestita que les pegaba la boba. Bien, no lo vieron. ¿Ya? Y se puede hacer de otra forma también, en la cual voy a posicionar la mano completa y voy a golpear con el puño. Genera vibraciones, son mucho menos molestas para el paciente, pero para uno que cortó la mano morada. ¿Ok? ¿Se fija? Genera mucho menos dolor. Entonces, ¿qué es lo que hago? El principio de la jalea, ¿se acuerdan? Soltando, inmoviliza por gravedad, confluye y termina con, tome aire grande, tosa. ¡Tosa! Tosa. ¿Ok? ¿Bien? Percusiones. ¿Claro? ¿Sí? ¿Ese que le pegaba el puño con la mano estirada? O... Mano estirada, adosada al contorno de la piel del paciente. No sobre el hombro, obviamente, sobre el tórax. Ah, pero... Ah, ya. Ahí. Y golpeo sobre las cabezas de los metacarpianos. ¿Sí? ¿Queda claro? Modificando, 4 golpes en cada uno, ¿cierto? Y siguen avanzando a lo largo. La idea es que sea en forma simétrica, bilateral, ¿ok? Debe estar percutiendo, ¿ya? Para que no sea como un broncóla. ¿Ya? Duele, ¿cierto? Sí, se me molesta. Pues molesta, sí. ¡Buena loco, buena loco, buena loco! ¿Ok? Ya. Muy bien, supongo que no van a subir a YouTube todos los videos. Más de lo que habitualmente lo hace. Ya, la tos. Tos. Siempre para poder pensar en la tos, obviamente tengo que evaluarla. ¿Okay? ¿Cuándo la evalúo? ¿Antes o después de la ocultación? Antes y después. Y durante la tos también puede ser. O sea, durante la ocultación. ¿Por qué antes y después? Para ver cuál fue. ¿Ya? ¿Por qué solo después? Gracias por el ejemplo. ¿Cuándo debo evaluar la tos? ¿Durante y después? ¿Qué dice el público? Después. ¿Por qué después? Antes. ¿Por qué antes? Se puede toser. Sí, que lo hace. Claro, sí, pues si no puede toser. Se puede decir las 12. Después de pasar. Después de toser, ¿cómo? ¿De hablar de tos? Después de ocultar. ¿No? Pero usted dijo que había que hacer toser y después que vuelva a toser y evaluar. No, una sola vez, una sola vez. Mira, ¿cuándo debo hablar la tos? Después de ocultar. Se evalúo antes de ocultar. Viscoso pero sabroso, tos el paciente, viscoso pero sabroso y no hay nada que hacerle a ese paciente. En cambio, así ubico dónde está la secreción y puedo hacerlo toser después, sí. ¿Puedo volver a ocultar? Sí. Para poder ver si sus secreciones se mueven o no se mueven. Si no se mueven, lo más probable es que confirme la teoría que son estertores,
o crepitaciones gruesas, ¿cierto? Y si se movilizan, probablemente son rombos. ¿Ok? ¿Bien? ¿Pero una instancia evaluativa o instancia de terapéutica? O evalúa y trato, como nos llama. No, pues uno evalúa y después trata, para poder saber qué es lo que tiene que hacer, ¿cierto? ¿Ok? Ya, entonces, cuando voy a evaluar la tos, Constancita, tengo ahí mi paciente, ¿cómo lo hago? ¿Qué le digo? Usted es la kinesióloga, vamos. Usted es la kinesióloga. Vamos. Usted es el kinesiólogo. Tuesa. Que se siente y tosa. ¿Ya? ¿Todos los pacientes pueden sentarte y toser? ¿Qué tosa? ¿Tiene grande y tosa fuerte? Que tosa solamente. Pablito tose. ¿Te fijas que no le dije, puede toser? ¿Te fijaste que le dije eso? ¿Puede toser? O el paciente puede decir, sí puedo, pues no quiero. En cambio, si le digo, Pablo, tose. Listo. No le doy la opción de que si quiere o no quiere. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, una vez que evalúe esa tos, me acuerdo de la clasificación que me dijo el profesor Reyes. Tipo de clasificación, tipo de tos que tiene Pablo, vamos. ¿No productiva? Efectiva. Efectiva, no productiva, el orden da lo mismo. ¿Ok? ¿Permite movilización de secreciones? Sí, pero no tiene secreciones. ¿Ok? Entonces, efectiva, no productiva. Entonces, ¿cómo yo podría mejorar la tos de Pablo? Pensando en tratamiento. Que tome aire grande y que después... Porque la fase que le faltó a Pablo fue aumentar. Vamos, Yeritza, denle la instrucción. Como tratamiento. Tome aire grande. Ya, solo aire grande. Todo lo que ¿Eso? mantenga. Pausa. ¿Qué es lo que tiene que hacer específicamente? Porque ese grande puede generar diferencias de opinión. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que pueda. Llene de aire sus pulmones. Esa es la frase. ¿Ok? Que entre paréntesis podría ser grande. Sí. ¿Ok? Pero si yo le digo tome aire grande, el paciente puede hacer... Y listo, toma aire grande. ¿Sí o no? Ahora si le digo llene de aire sus pulmones y tosa, ahí está la gran diferencia. Es como cuando yo le pregunto de 0 a 10, ¿cuánto es su dificultad respiratoria? Siendo 0 nada y 10, y aquí viene la fase más importante, 10 es el mayor cansancio que ha sentido usted en su vida. ¿Cachai? ¿Ok? Esa frase, usted, porque el dolor, el cansancio y otras cosas en la vida dependen de la experiencia personal. ¿Ok? Por lo tanto, la persona nunca se va a olvidar de la vez que ha estado más cansada en su vida. ¿Sí o no? Todos nos recordamos. De la vez que nos ha dolido más en la vida. Nunca nos olvidamos. Entonces tenemos 10, nada cuando no se espera. ¿Ok? No va de 1 a 10. ¿Se acuerdan? Yo les digo, 1 igual que nada. Y como en la escala de Gor, va de 6 a 20. 6, nada. 20 es lo máximo. Dame 6 lucas entonces, pues, no son nada. ¿Ok? De 0 a 10. Y la frase que va en usted, lo que usted ha percibido como... ¿Ok? Esa es la frase clave. ¿Ya? ¿Por qué? Porque alguna gente dice, y 10 como cuando tiene una guagua. Y si hombre... O si no ha tenido guagua, ¿cachai? O cuando, por ejemplo, le da un infarto al corazón y si no tenía un infarto al corazón, ¿cachai? Entonces, la experiencia personal, el paciente al tiro lo asocia. ¿Ok? Ya. Entonces, la tos, en este caso, ¿cómo va a ser? Cuando yo lo ocupo como tratamiento, ¿es una tos de tipo? Dirigida. ¿Cierto? Porque la fase que faltaba en Pablo era la inspiración a capacidad pulmonar total. ¿Ok? Ahora, la tos provocada.
No, voy a hacer toser para No, ¿ya? ¿Ok? ¿Y el que ve? En la... Venga usted el agua, María. ¿Ves? Mira, cuando vamos a estimular la tos, a ver la espalda ahí, ¿sí? Cuando vamos a estimular la tos, un factor importante es que el paciente esté lo más sentado posible. ¿Ok? Idealmente que esté sentado al borde de la cama, pero si no puede hacerlo, le elevo la cabeza. ¿Por qué? Porque si voy a estimular la tos, lo que desencadena la tos es el estímulo mecánico sobre la tráquea, que también genera el reflejo nauseoso. ¿Cachai? Entonces, si lo tengo acostadito, planito, genera la tos y detrás la tos que viene, ¡guaja! ¿Cachai? Entonces, por eso tiene que estar lo más sentado posible cuando voy a evaluar y estimular la tos. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a hacer? Acuérdate, al paciente no le tengo que decir, ahora vamos a estimular la tos. 1, 2, 3. No. Porque ¿qué va a hacer? Contracción de la musculatura del cuello y no va a poder estimular la tos. A lo más. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tosa! ¡Ah! ¿Ok? Entonces, tengo que pillarlo desprevenido. ¡Fa! Adelante. No lo voy a hacer porque Pablito no quiero que sufra. ¿Ya? Pero, ¿cómo lo hago? Encuentro la escotadura yugular o Jordi Castell supraesternal, ¿cierto? Me voy a esa zona porque aquí tengo el tiroides, ¿cierto? Bajo el tiroides, bajo el cricoides. Fíjate, con mi mano no dominante hacia la base del cuello y el apretar tiene que ser rápido y profundo y hacia lateral. ¿Ok? Si no fijo el cuello con esta, se va hacia atrás. ¿Ok? Entonces ahí contengo, presiono, desplazo y desencadena la tos. Pero tiene que ser rápido. ¿Cuántas veces? Una o dos veces, no más que eso, porque pasa el nervio vago por aquí. Puede generar estimulación vagal, se te puede desmayar el paciente. ¿Ok? O generar taquicardia, hipotensión, etc. Entonces, rápido, para adentro. Y ahí el paciente va a toser. Aquellos pacientes con lesión neurológica son aquellos que tosen mucho más rápido. ¿Ok? Y su umbral de estimulación es más bajo. En los niños es muy fácil. Los niños, deberíamos tomarle un brazo, pero no lo vamos a hacer. Niño medio grandote. Y lo mismo, fíjate, yo voy a estimular la tos, voy a desencadenar el reflejo, y junto con desencadenar el reflejo voy a después colocar la mano en el estómago. O sea, en el estómago, a nivel abdominal. ¿Para qué? Para darle más cúpula al diafragma, mayor presión intraabdominal y generar una mejor tos. Entonces, estimulo ahí, y compresión abdominal. No lo voy a hacer porque me cae bien, Pablito. Me acuerdo que lo hice la otra vez. Con Galo. Con Galo también. El hijo tiene que Entonces yo estaba hablando y ¡fa! Entonces, me pillé prevenido. Pero Galo es fútbol americano, así que... Sí, se confunde.